Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. El altar del incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él, para vuestras generaciones será muy santo a Jehová. El incienso asciende hacia Dios. Éxodo 30, de los versículos 1 al 16, presentan el altar del incienso. En el tabernáculo está en el lugar santo, pero delante del propiciatorio, con el velo por delante, este mueble nos enseña y es un símbolo de la oración. Hoy queremos presentarle a alguien que nos va a compartir este aspecto de la oración. Esto importantísimo como Dios lo menciona. Así que pongamos mucha atención. El incienso que asciende hacia Dios. Como se había dicho en la introducción, el valor de la oración y del símbolo que representa en este caso el altar del incienso. Y podemos decir y abarcar 3 puntos. Un altar de oración. Anteriormente era el altar del incienso, pero ahora un altar de oración. Primero, en primer lugar, el material y las medidas tipifican a Jesús, nuestro Rey Sacerdote que vive eternamente para interceder por nosotros. O sea, que Jesús perpetuamente está intercediendo por nosotros. Así lo dice Hebreos 7, del 22 y 25. Pero también el incienso nos habla de la oración. No solo el material y las medidas del altar del incienso, sino también el mismo incienso. Porque se elevaba de día y de noche. Según Apocalipsis 8, 3, 4, nos habla de que el incienso se añade a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea, lo que aquí era un aspecto prefigurado, el altar del incienso, delante de la presencia del Señor, es entonces un símbolo de la oración continua del pueblo de Dios. Este altar tenía 4 cuernos que simbolizaban poder y hablaban del poder que tiene la oración. Si hay algo que nosotros debemos saber es que según Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho y nosotros lo hemos experimentado en nuestra vida. Así que el altar de oración no solo es el material y las medidas que tipifican a Jesús, sino que también el mismo incienso nos habla de la oración y el altar tenía 4 cuernos que simbolizaban poder, porque hay un poder en la oración. Pero no solo se hablaba de un altar de oración, sino un altar de oración continua. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que vivir una vida constante de oración. Según Romanos 12:2 nos habla de gozaos y que debemos tener una constante oración.
Es más, 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Esto habla de continuidad. Y esto no quiere decir que uno viva arrodillado toda la vida. Esto habla de tener una mente de oración, de tener actitud de oración en nuestra mente, en nuestro corazón. Esto habla de poner en oración todos los efectos de nuestra vida, no solo lo que nos parece mal, sino que algunas cosas que se las presentamos a Dios con acción de gracias, por alegría o por tristeza. Pero el altar de oración continua también habla de tener una comunicación abierta y sin temor con Dios. Según Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Nosotros necesitamos mantener una continua oración, y en esto también implica tener una actitud reverente ante el Señor. El Salmo 95:6-7 habla, venid, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. O sea que hay que tener una actitud reverente al Señor, no solo la continuidad en la oración y saber que la oración de fe salvará al enfermo y todo, sino que también una actitud reverente ante la misma. Y por último, un lugar de oración continuo y verdadero. Y eso es lo que debemos ser nosotros. Nuestra vida debe ser un lugar de oración continuo y verdadero. En lo que tiene que ver el santuario y luego en el templo, esto estaba prefigurado por el altar del incienso, pero en realidad esto lo que hacía ver es que somos nosotros mismos. Nosotros debemos ser ese altar de oración y un lugar de oración continuo y verdadero. ¿Y cómo debemos hacerlo? Llegar a Dios con arrepentimiento y sencillez. Decirle, Señor, he pecado, limpia mi mente, mi corazón, ayúdame a permanecer delante de tu presencia. No es una oración mecánica y fría, es una oración que salga del corazón. Porque decía el mismo Señor Jesús que orando no usáis vanas repeticiones como hacen los incrédulos y los gentiles, que piensan que por su palabrería, y a veces nosotros nos presentábamos y comenzamos a decirle toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, pero bien lejos, como dice la Biblia, ciertamente de labios me invocan, pero su corazón está lejos de mí. La mejor oración es como la oración del publicano, donde se arrepintió y decía, Señor, soy pecador. Y el Señor lo justificó por este fin. Pero también el lugar de oración continuo y verdadero tiene que ver con ofrecer a Dios, a nuestro Dios, una oración verdadera. El incienso tiene una fórmula específica y si era hecha con otra mezcla, se convertía en un incienso extraño delante del Señor. Y los hijos de Aarón murieron precisamente por presentar un fuego extraño. Lo dice Levítico 10:1, donde habla de cómo Nadab y Abiú, ellos ofrecieron un incienso extraño y a causa de eso, ellos fueron exterminados, murieron. Entonces es importante una oración verdadera, una oración que salga del corazón, de la mente, y además de llegar a Dios con arrepentimiento y sencillez y ofrecer a nuestro Dios una oración verdadera, también nuestra oración debe tener una actitud correcta. ¿Cuál es esa actitud correcta? Como la dije del publicano, con humildad, aceptando delante de Dios que somos pecadores y que fallamos, y de acuerdo a la voluntad de Dios, como dice 1 Juan 5:14, y es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que nos oye, también vamos a saber que nos va a responder. Pero además de que nuestra oración debe tener una actitud correcta, que debe tener humildad y también de acuerdo a la voluntad de Dios, nuestra actitud debe imprimir fe en la oración. Marcos 11:22-23, el Señor dice, tened fe en Dios, porque os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, hecho será. Pero también hay que tener una oración, hay oraciones públicas que uno hace dentro de la iglesia, dentro de actividades propias, pero hay una oración también en la intimidad con su presencia. Un tiempo donde nosotros podamos estar en un lugar reservado, no solo para hablarle a Él, sino también esperar que Él nos hable. Por eso dice en intimidad con su presencia, tal como lo dice Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En fin, como conclusión, ¿qué podemos decir? Había un altar de oración que representaba
precisamente una oración continua y verdadera, una oración íntima con Dios. Pero ahora surge una pregunta: ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Será que nuestra vida de oración es continua, es permanente? ¿Será que tenemos un lugar íntimo con Dios? ¿O simplemente usamos vana palabrería? ¿Tenemos una buena actitud cuando nos presentamos a Dios? ¿O llegamos como el fariseo fanfarrón que hablaba y decía cosas, haciéndose ver por encima de todos? La oración a nosotros nos dignifica, pero no nos hace mayor o menor que otra persona. Así que al culminar este estudio con relación a ese altar de oración que debe ser continuo, permanente y con humildad, oramos y le damos gracias al Señor por todo. Padre, te damos gracias porque tú permites que nosotros aprendamos de tu palabra y sepamos, oh Dios, que aunque en ese momento eran instrumentos, eran utensilios, eran eventos y tabernáculos, hoy en día nosotros somos la vivencia continua de la oración, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y porque el mismo Cristo intercede diariamente por nosotros. Padre, te damos las gracias y te pedimos que nos ayudes a tener siempre un altar de oración en nuestra vida y en nuestro corazón. Dios te bendiga, amado hermano, hermana, y que estas palabras sirvan para que nuestra vida sea un altar continuo de oración. Espero que la palabra de hoy haya tocado tu vida. Ese es el propósito de cada mensaje que recibes a través de nuestro pastor. Así es de que nos gozamos de que estén conectados con nosotros, tanto pastores, hermanos, amigos. Y si tú has escuchado la palabra por primera vez y ha resultado impactante para ti, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Creo en ti como mi único y suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora nos gozamos como iglesia Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios, de que formes parte de esta familia y eres bienvenido a casa. Hola iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.